Muy buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por este domingo 5 de julio que nos permite estar en este lugar para llevar a cabo nuestro culto de este día. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por estar en sus hogares viendo este culto. Y damos gracias a Dios por sus vidas, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Sigamos orando por ellos, por los enfermos, por los que están batallando en su trabajo, sus negocios. Y sigamos teniendo una oración en nuestra iglesia y que pronto ya podamos reunirnos para poder estar nuevamente juntos alabando al Señor. Vamos a empezar con una oración. En este momento les voy a pedir por favor inclinen su rostro para poner este culto en sus manos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este y cada día que nos has brindado, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido paciente. Gracias, Señor, porque tú nos has proveído y no nos ha faltado, Señor, nada. Gracias, Señor, porque aún y a pesar de las situaciones difíciles de salud, de trabajo, de escasez, de otro tipo de problemas, Señor, estamos agradecidos porque tú nunca te olvidas de nosotros, siempre nos tienes bajo tu mano, protegidos y Señor, en seguridad. Te agradecemos, Señor, porque como iglesia hemos aprendido a orar, Señor, delante de tu presencia, unos por otros, pidiéndote por aquellos que han estado enfermos, aquellos que se han sanado. Te agradecemos por ese acto que tú haces en ellos también para mejorarse. Te damos gracias, Señor, por aquellos que por cuestiones de trabajo, de negocios, Señor, han sido afectados, pero, Señor, tu mano no se ha alejado de ellos, Señor, tú los has seguido proveyendo en todo momento. Gracias te damos, Señor, por nuestros pastores, nuestros líderes. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, por el tiempo que nos das también, Señor, en nuestros hogares para estar conviviendo con ellos. Y te damos gracias, Señor, porque dentro de todas las cosas que están pasando ahorita, Señor, nosotros como creyentes tenemos la seguridad de que tú tienes todo el control bajo tus manos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, porque tú eres paciente, Señor, porque tú deseas que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque tú deseas que todos conozcan a Cristo Jesús como único Señor y Salvador en sus vidas, porque tú deseas, Señor, que todos estén debajo de tu mano y tu protección y que sean salvos, Señor. Y que el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, podamos estar ahí contigo. Padre, permite que este culto sea para honra y gloria tuya. Permite que los himnos sean para la alabanza de tu gloria, Señor, para honra y gloria tuya. Te pedimos que la predicación y el mensaje esté en tus manos, Señor, que seas tú quien dirija a nuestro pastor en este mensaje, que sea de bendición, que sea confrontativo, Señor, y que sea también refrescante para nuestras vidas. Padre, en tus manos ponemos, Señor, este lugar, estos medios de comunicación, Señor, en los cuales se están usando para que se predique tu palabra y se lleve aún más allá, Señor, a aquellos que no te conocen. Señor, aquel que no te conoce, Señor, habla a su corazón y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos redarguya de pecado. Y, Señor, al igual que vengan al arrepentimiento, Señor, y al reconocimiento de Cristo Jesús como Señor en sus vidas. En tus manos ponemos, Señor, y permite que todo esto sea para honra y gloria tuya solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Después de esta oración, vamos a tener lo que son un canto especial. Les voy a pedir, por favor, se preparen su corazón, sus voces, para dar honra y gloria a nuestro Dios. El canto que vamos a tener es el 259, Hay un dulce espíritu aquí. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador.
Muy bien, hermanos, damos muchas gracias a Dios por este himno y les voy a invitar, por favor, que nos preparemos para la lectura de la palabra de nuestro Dios y les voy a pedir, por favor, que busquemos en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, vamos a leerlo todo completo. Les voy a dar, por favor, unos momentos para que se preparen, busquen esta lectura. Tito, capítulo 2. Muy bien, ya que estamos listos, les voy a pedir por favor sigan la lectura con su vista y vamos a empezar. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Dios bendiga su palabra y ahora vamos a, después de esta lectura, vamos a pasar a otro himno, que es el número 378, Redimido por Cristo, y les invito nuevamente a prepararse para alabar con este canto. Muy bien, damos gracias a Dios por este himno que acabamos de entonar. Y ahora vamos a dejar este lugar para nuestro pastor Cristóbal Jiménez, el cual nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Y les pido nuevamente preparen su corazón y pongamos atención a este mensaje que va a traer nuestro pastor. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite en este día domingo poder llegar a sus hogares a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de este medio, indudablemente que ha sido una bendición para nosotros en todo este tiempo de cuarentena en las que hemos estado resguardados en su gran mayoría debido a esta pandemia que está azotando el mundo. Creo yo que ya pasan más de 90 días en los que hemos podido experimentar muchas cosas sumamente relevantes para nuestras vidas y nos hemos dado cuenta de muchas cosas seguramente, no solo a nivel personal, sino a nivel familiar, y de cómo hemos podido meditar respecto a cómo enfrentar las circunstancias que vienen posteriormente. No podemos todavía reunirnos debido a que en este estado está a la alza los contagios y queremos de alguna manera conservarnos un poquito más de tiempo para no arriesgarnos, pero de todas maneras sigamos orando por la situación para que el Señor nos dé toda la sabiduría y provea de todos los medios necesarios para hacerlo con toda tranquilidad. Mientras tanto, seguiremos haciéndolo de esta forma, llegando a sus hogares a través de este medio y tratando de interactuar a través de los medios que tenemos establecidos como grupo para poder considerarnos en oración cuando haya necesidad, cuando haya alguna petición de oración. Lo podemos hacer con todo eso. Hemos estado hablando en estos días, en veces que nos toca predicar, de temas prácticamente que tienen que ver con la confianza en Dios. Hemos hablado incluso de cómo podemos enfrentar las pruebas y todo lo que conlleva el hecho de la angustia que tiene toda esta situación que nos ha tocado vivir. Pero en esta mañana yo quiero hablarles del gran Dios y Salvador. Y indudablemente han de captar la idea de qué trato de decir con esto. Hablaremos de ese gran Dios y Salvador de nuestras vidas. Pero antes de introducirnos a nuestro tema, yo quisiera pedirles que tengamos una palabra de oración para agradecer por sus vidas, de cada uno de los que están conectados para escuchar la predicación de la palabra de Dios, por sus familias y por nosotros mismos que tenemos que llevarles el mensaje de la palabra de Dios a ustedes. Padre eterno, te damos gracias en esta hora de la mañana. Nos encomendamos en tus manos, agradeciéndote infinitamente por tu bondad y por tu cuidado. Es verdad, Señor, que estamos en medio de una situación completamente complicada. Sin embargo, nos has dado la oportunidad de poder predicar tu palabra a través de este medio, poder edificar nuestras vidas siguiendo el mensaje de tu palabra. Quiero agradecerte por la vida de mis hermanos, que domingo tras domingo o cada vez que tenemos culto se conectan para escuchar el mensaje tuyo. Por aquellos hermanos que también, aunque no son parte de nuestra congregación, tienen a bien escucharnos. Bendícelos por favor y ayúdanos, Padre, para entender tu palabra. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Al estudiar los evangelios, toda la historia que nos da de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cada evento, cada narración, desde su nacimiento hasta su muerte, podemos observar algo muy evidente en los hombres, particularmente en el pueblo de Israel en aquel entonces. Había una completa decadencia moral y desde luego una decadencia espiritual. Los hombres vivían de manera religiosa. Sí, hablaban de Dios. Sí, tal vez conocían de la ley de Dios, pero vivían de una manera religiosa. Muchos de ellos
No obstante, dentro de ese mundo religioso y de esa decadencia moral y espiritual en la que se movían las personas, particularmente en el pueblo de Israel, habían hombres y mujeres que llevaban una vida piadosa, una vida apegada a la palabra de Dios, una vida cuya esperanza era el Señor, el Dios Todopoderoso, que esperaban esa salvación que los profetas habían predicho. De tal manera que cuando uno lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, particularmente el versículo 25, dice que había un hombre llamado Simeón. Este era uno de los personajes que esperaba la consolación de Israel, es decir, esperaba la venida del Salvador, esperaba la venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, esperaba la venida de su nacimiento en este mundo. La Biblia dice allí que el Espíritu Santo le había dicho a este hombre Simeón que vería al Salvador y que no iba a morir hasta que no lo viera propiamente. Ese Salvador o ese Redentor prometido que él esperaba. Dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Simeón al templo ese día y lo dirigió justo a la familia de Jesús, a José, a María y al niño Jesús. Dice Lucas que Simeón tomó al niño en sus brazos. Podemos imaginarnos que lo cargó y cuando lo tuvo en sus brazos, la Biblia dice que alabó a Dios con un canto diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Con estas palabras, Simeón expresaba que había valido la pena la espera en aquella esperanza prometida por Dios para su pueblo, y que había valido la pena mantenerse fiel. Con esto expresaba su gratitud a Dios, pero no solamente su gratitud a Dios, sino su decisión de que Dios expresara su voluntad en su propia vida. Pero también expresaba el gozo de haber visto con sus ojos al Salvador. Y como él dice, han visto mis ojos tu salvación. De tal manera que aplicando todo este contexto a nuestra propia vida, una buena pregunta que podemos formularnos es: ¿qué tanto gozo expresas tú por la salvación que Dios te ha dado? Y tratando de ser condescendientes con ustedes, yo podría aplicarme esa misma pregunta a mí. ¿Qué tanto gozo expreso por la salvación que Dios me ha dado? Muchos hombres y muchas mujeres hoy en día, incluidos muchos creyentes, viven de manera religiosa. Sí dicen creer en Dios, sí dicen creer en Cristo, sí dicen leer la palabra del Señor, pero viven vidas religiosas. De tal manera que al ver todo esto y considerarlo a la luz de lo que la palabra de Dios dice, tenemos que analizar nuestras vidas delante de ese gran Dios y Salvador que la Biblia nos menciona. Para este mensaje he tomado el capítulo 2 del libro de la epístola de Tito, los 15 versículos que menciona allí y que ya nuestro hermano Alfredo nos ha hecho el favor de darle lectura.
al considerar este texto, podemos ver que nos habla de la esencia y de las razones de la doctrina práctica en la vida cristiana. Esa doctrina que a veces no consideramos en la práctica, que podemos defenderla tal vez teológicamente, que podemos conocer los conceptos teológicos o doctrinales, pero que se nos queda corto o corta en la vida práctica. De tal forma que al mirar este texto y lo que él dice, un planteamiento que podemos considerar es el siguiente: Jesucristo es el Dios Salvador de nuestras almas. Y creo que ningún creyente pudiera negar eso. Jesucristo es el Dios Salvador de nuestras almas. Pero una vez más, ¿qué tanto realmente crees que lo es para ti? Partiendo de la palabra Salvador que menciona este capítulo, ¿qué es lo que podemos aprender para el desarrollo de nuestra vida cristiana? Creo que hay mucho material en este texto, en este pasaje, que se pudiera desarrollar, pero solo quiero centrarme en dos principios fundamentales, mismos que creo que son clave para el desarrollo de nuestras vidas cristianas. El primer principio tiene que ver con el significado de la palabra Salvador. Ya iré explicando y les iré ubicando en el texto. Dentro de los títulos que se le han dado al Señor Jesucristo, que son muchos, que la palabra de Dios señala, está precisamente el de Salvador. Él es el Salvador. Él es el Dios y Salvador de los hombres. Este término lo encontramos en la palabra de Dios o en la Biblia, generalmente aplicado a personas, y yo pudiera decir eventos, y a Dios mismo, de cómo ha obrado en favor de su pueblo y en favor de los hombres, salvándolos de alguna circunstancia, salvándolos de algún peligro, salvándolos de alguna catástrofe, de muchas situaciones. Particularmente lo vemos mucho en relación al pueblo de Israel. De hecho, la palabra Salvador define la gran labor que el Señor Jesucristo vino a realizar a esta tierra. Lucas dice en el capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera que tenemos que considerar el significado de esta palabra, Salvador. De acuerdo a los diccionarios bíblicos, la palabra soter, que es la palabra de donde se traduce Salvador, significa Salvador, escúchelo bien, significa libertador, significa preservador, según los diccionarios bíblicos. Es decir, es uno que salva, es uno que liberta, es uno que preserva de cualquier mal, de cualquier peligro, ya sea un peligro físico, un peligro espiritual, ya sea esto temporal o sea eterno. Es el que salva, el que liberta y el que preserva. Es el significado que se le da a esta palabra. Este concepto básico lo encontramos en Isaías 49, 26, al cual le doy lectura si quieren solo anotar el pasaje. Dice de la siguiente manera este texto: y a los que te despojaron, hablando del pueblo de Israel, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Este pasaje entonces hace referencia que Dios es el Salvador,
que Dios es el libertador y que Dios es el preservador de su pueblo Israel. Algo muy particular, hermanos, en el texto que hemos tomado de Tito, capítulo 2, si notaron tal vez en la lectura que se hizo previamente, la palabra Salvador aparece 2 veces. En el versículo 10 dice, estoy en Tito 2:10, no defraudando, hablando de los siervos, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 2 veces aparece la palabra Salvador. De allí que la atención se centra precisamente en este término, en esta palabra de la cual estamos viendo su significado. Pero al analizar toda la epístola de Tito, que prácticamente son 3 capítulos, podemos encontrar la palabra Salvador 6 veces. Algo muy significativo en esta epístola. 6 veces la palabra Salvador. Si usted puede ver conmigo rápidamente, capítulo 1, versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Con las que hemos visto en el capítulo 2 y estas 2 ya van 4. Capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si pudiéramos interactuar, yo les preguntaría, ¿qué notaron en estas 6 veces que aparece la palabra Salvador? Seguramente van a hacer el ejercicio. Pero en estas 6 veces que aparece la palabra Salvador, 3 veces se aplica a Dios Padre y 3 veces al Señor Jesucristo. De tal forma que cuando el término se refiere a Dios, el Padre como Salvador, indica que Él es el Salvador porque es el autor o es la fuente de nuestra salvación. Fue Dios Padre quien ideó, quien pensó, quien trazó, quien diseñó la salvación nuestra. Él es la fuente de nuestra salvación. Y cuando se aplica a Dios el Hijo, es porque Él es el medio por el cual esa salvación se hace efectiva en el ser humano. Por eso Lucas, cuando escribe en Hechos en el capítulo 4, versículo 12, dice estas palabras: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el Salvador. Dios es el Salvador. Es decir, Dios mismo, encarnado en la persona de Jesús, vino a este mundo para salvar. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un hombre común, era el Salvador del mundo. Dios encarnado en la persona de Jesucristo vino a este mundo para salvar a los hombres de su pecado. Este pueblo que estaba en tinieblas, dice Mateo 4:16, vio gran luz. El texto dice,
el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque Cristo es la luz que vino a este mundo, para alumbrar a los hombres, para dar luz a los hombres. Por eso Lucas en el capítulo 2, versículo 11, cuando habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice estas palabras: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muchos hombres, como dijimos, y muchas mujeres en el tiempo que el Señor nació, esperaban la redención de su pueblo. La promesa de un redentor era lo que constituía el tema principal en el sentido espiritual de las profecías del Antiguo Testamento. Aseguraban que la salvación debía ser moral y espiritual antes de que entrara en función un reino terrenal de justicia, de amor y de paz. De tal forma que la palabra Salvador significa alguien que salva, alguien que liberta y alguien que preserva. Y esta palabra también tiene sus implicaciones. Dentro del significado del término Salvador, se pueden derivar algunas implicaciones. Dentro de ellas, debido al pecado del hombre, podemos señalar algunas. Lleva implícito la palabra Salvador la misericordia de Dios, porque tanto el pueblo de Israel como todo el mundo entero estaban en desgracia moral y social. Estaban en la miseria espiritual. Vivían solamente de manera religiosa. Por lo tanto, necesitaban urgentemente que alguien se compadeciera de ellos. Como fue el caso de Pedro cuando se hundía en las aguas. Muchos clamaban por la redención de Israel. Muchos clamaban por la salvación de su pueblo. Y entonces vino Cristo y tomó a Pedro y lo asió de la mano y evitó que él se ahogara en las aguas del mar de Galilea. Pero no solamente implica la misericordia de Dios, implica también el amor de Dios. Ese Salvador que vino a este mundo en el momento indicado por Dios, tenía que morir en la cruz por amor a los pecadores. Por eso leemos en el capítulo 3, versículo 16 de Juan, aquel pasaje tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la implicación en este término Salvador, no solamente vemos la misericordia de Dios por el pecado en el hombre, por su desgracia espiritual, vemos también el amor de Dios, pero también vemos implícito el perdón de Dios. Este es el gran problema del hombre. Es el problema de todo ser humano. Porque este problema, como alguien dijo, lo desintegra y lo arruina. Porque el hombre no quiere someterse a Dios. Solo quiere pensar en Dios cuando hay problemas, pero no quiere someterse a Dios. Y este problema del pecado necesitaba ser quitado. Y el único que podía hacerlo era y es el Salvador que vino al mundo. Estas y otras implicaciones podemos derivar de la palabra Salvador. Pero lo que podemos observar es que el Salvador que vino al mundo no solo puede salvar o libertar a aquellos que creen en Él, sino que los puede salvar para preservarlos por la eternidad. Este es el primer principio general que rescatamos de la palabra Salvador. No solo en su significado, sino también en sus implicaciones.
el segundo principio que podemos encontrar y derivar de la palabra Salvador basado en este pasaje de Tito, capítulo 2, que es el Salvador, ese Salvador es la manifestación de la gracia de Dios. Del versículo 11 al versículo 14 podemos ubicar todo esto. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hacemos referencia a ese favor inmerecido de Dios para con la humanidad, para con usted y para conmigo. Eso que no merecíamos, ese favor que Dios tiene por nuestra desgracia y tuvo por nuestra desgracia. Es cierto que cuando hablamos de la gracia de Dios siempre ha existido, pero de una manera muy particular se ha mostrado de manera específica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia fue manifestada, dice la palabra de Dios en el versículo 11, para salvación. Dice el texto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Él es el Salvador que vino a salvar. Los que creemos en el Señor Jesucristo, es decir, los creyentes, usted y yo, sabemos que Él vino al mundo precisamente a eso. No solamente vino a salvar a un grupo de personas, sino vino a salvar a todo aquel que cree en Él. De tal forma que la gracia de Dios se manifestó de manera incluyente, por poner un concepto. Porque dice que esa gracia se manifestó para salvación a todos los hombres, no a unos cuantos, no a un grupo selecto, sino a todos los seres humanos. Dios, viendo la necesidad más grande que el hombre tenía, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por el pecado de todos los seres humanos. Pero cada persona debía, no solo en aquel entonces, sino hoy, de responder personalmente mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, para poder experimentar esa salvación. Esa salvación incluye a todos los seres humanos, no desecha a nadie. Pero esa salvación que fue manifestada, no solo de manera incluyente, fue manifestada también de manera tridimensional. Es decir, habla de la extensión de esa salvación, del alcance de esa salvación. Dado que la palabra Salvador tiene la connotación de libertador, esta salvación abarca la liberación del castigo del pecado. Y voy a usar el término liberación no en el sentido que lo usan los grupos carismáticos, sino en el sentido de la libertad o de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, esa salvación abarca la liberación del castigo del pecado, porque el versículo 11 lo dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todo aquel que ha creído en Cristo ha sido libertado del castigo del pecado. Ha sido libertado de la condenación del infierno, porque era lo que merecíamos sin Cristo. Pero gracias a Dios, por su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo en su momento y en su tiempo, para morir en la cruz y poder ofrecernos una salvación tan grande. Fuimos libertados de la podredumbre del pecado. Y como el rey David dice en el capítulo 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero no se queda David allí, que Dios lo sacó nada más del pozo y del lodo cenagoso,
Dice además, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. De tal manera que cuando David se sentía hundido en su maldad, hundido en su pecado, estaba sin fuerza y desesperado, Dios estuvo allí para ayudarlo, para socorrerlo. Así ha sido en la vida de toda persona cuando ha depositado su fe en Jesucristo. Cuando se ha arrepentido de sus pecados y lo ha aceptado como su Salvador personal, ha sido libertado del castigo del pecado, de la condenación del infierno. Pero esta salvación no solamente abarca eso, sino abarca la liberación del poder del pecado. Versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La forma de esta liberación la podemos encontrar como Dios opera, es a través, dice Pablo, de la enseñanza, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La palabra o el verbo enseñándonos significa educar, no es una mera enseñanza, significa formar o significa instruir. De tal manera que lleva la idea, esta palabra en este pasaje, de disciplina. La palabra griega que se usa aquí tiene relación con la formación, es la que se usaba para la formación de los hijos o de los niños, donde se les iba guiando en su forma de vida, su carácter, su temperamento iba siendo moldeado a ciertos patrones de conducta. Pues necesitaban dirección y necesitaban instrucción. Esta palabra, aunque en otras formas gramaticales, la encontramos en Hechos 7:22. Cuando se dice de Moisés que fue instruido en la sabiduría de los egipcios, implicando entonces que Moisés fue sometido a una disciplina de enseñanza. De tal manera que la Biblia dice en ese pasaje que Moisés llegó a ser un hombre poderoso en sabiduría, en palabras y en obras, sabio. Pero también en Hechos 22:3 se usa esta palabra en otra forma gramatical, cuando Pablo testificaba que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Aunque Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios, sin embargo, tuvo que someterse a esa disciplina. Y aunque Pablo fue instruido en la ley, tuvo que someterse a esa disciplina. Normalmente cuando escuchamos nosotros la palabra disciplina, es posible que la asociemos con corrección. Es decir, cuando hemos cometido algún delito o hemos cometido alguna desobediencia, entonces la corrección tiene que venir y a eso evocamos la disciplina, la palabra disciplina. Pero esta palabra, en este pasaje nos habla de una disciplina no correctiva, sino formativa, donde Dios desea formar nuestro carácter, donde Dios desea transmitirnos patrones de conducta que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida diaria, aunque implica incluso corrección para la vida cristiana. Por lo tanto, cuando se habla de disciplina en este texto, nos lleva de la mano para pensar en la santificación de vida que Dios quiere que todos los creyentes experimentemos en nuestro diario vivir. Dios está interesado en enseñarnos, en instruirnos para ser obedientes, porque Él sabe que nuestra naturaleza está inclinada siempre a hacer lo malo. Pero dice el texto que nos enseña para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que es la forma
o de lo que debemos ser liberados. No hemos sido liberados simplemente para decir que ya no vamos a ir al infierno, sino para tener decisión de dejar aquello que nos aparta de Dios. La palabra impiedad implica no solo idolatría, cuando la vemos en la Biblia, sino implica también inmoralidad. La piedad es lo contrario a la piedad. De tal manera que un hombre impío es aquel que no solamente rechaza a Dios, sino que se rebela contra Dios completamente. No quiere nada con Dios, no quiere nada con sus demandas, con su palabra, con sus mandatos o sus mandamientos. No hay reverencia para Dios de parte de un impío. Y Dios dice que debemos renunciar a la impiedad, a todo aquello que nos haga rebelarnos en contra de Dios. Pero agrega además que hay que renunciar a los deseos mundanos. Si no tuviera el adjetivo mundanos, la palabra deseos, pudiéramos pensar que es cualquier deseo. Y en realidad es cualquier deseo que nos aparte de Dios. Pero el texto apunta a los deseos mundanos, es decir, aquellos deseos desenfrenados, porque la palabra que se usa aquí es la palabra epitumías, que habla de un deseo desenfrenado, descontrolado, un deseo vivo, ansioso en la vida de las personas, que lleva a desdeñar la palabra de Dios y sus principios. El creyente que ha sido objeto de la gracia salvadora busca la ayuda de Dios para desechar esos deseos pecaminosos que pueden arruinar su vida espiritual y su comunión con Dios. De tal forma que la salvación entonces abarca la liberación del castigo del pecado. Lo que pudiéramos decir tiempo pasado. Abarca la liberación del poder del pecado, lo que pudiéramos puntualizar como el tiempo presente, pero también abarca la liberación de la presencia del pecado. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Cuando el Señor Jesucristo venga por sus hijos, por los creyentes, seremos completamente libres, no solo del poder del pecado, sino de la misma presencia del pecado. Este será el momento más glorioso, tal vez, que podamos experimentar los hijos de Dios, cuando entremos a la misma presencia del Señor, lo que la Biblia llama la glorificación del creyente. De tal manera que este Salvador, que ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres, nos ha libertado completamente. Y esa seguridad debe permear nuestras vidas de gozo, porque no solamente se ha manifestado para salvación, sino se ha manifestado esa gracia para preparar a su pueblo. Dice el versículo 14, y purificar, la última parte del 14, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese que nació, ese que murió y resucitó, es el mismo que vendrá según la palabra de Dios. Y todo el interés de la gracia revelada en Cristo para los hombres, particularmente para los creyentes, a quienes nos gozamos en este momento, busca prepararnos para vivir una vida transformada. Hermanos, sigamos el texto. Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una forma en la que Dios vino a prepararnos es para vivir de esta manera, una vida transformada. Indudablemente esta transformación no se refiere a una mera reforma, sino al cambio interno que opera la presencia del Espíritu Santo en el creyente, a la manifestación, a la evidencia del fruto del Espíritu en el diario vivir del creyente. De manera que las características de una vida transformada por Dios, de acuerdo a nuestro texto, tienen que ver con vivir o con llevar una conducta, según el versículo 12, sobria. La palabra sobria, que aparece igual varias veces en este texto, es la palabra sofrón, y que tiene que ver con el ejercicio del dominio propio o paciencia, o prudencia más bien, en la vida del hombre. No solamente tiene que ver con ser moderado en ciertos aspectos, o como se usa en el término entendido por nosotros, una persona sobria es contrario a una persona que no está ebria. Pero esta palabra tiene que ver prácticamente más con la prudencia que se debe mostrar en la vida cristiana. Esa prudencia que debe gobernar nuestras vidas y llevarnos de la mano para ir formando ese carácter de Cristo en nosotros. No solamente se debe vivir con una conducta sobria, sino además, dice el texto, una conducta justa. La justicia que se demanda para el creyente tiene que ver con su relación con los demás, con su prójimo, con el trato con los demás. Es decir, en su vida social él debe relacionarse de una manera justa, recta, con honradez y con integridad. Pero además señala el texto que se debe llevar una conducta piadosa. Ya vimos anteriormente que el impío es aquel que se rebela contra Dios, aquel que no quiere nada con Dios. Por lo tanto, una vida piadosa, con relación a la persona del Señor Jesucristo, debe ser una vida espiritualmente verdadera, espiritualmente firme, espiritualmente apegada a la palabra de Dios. Vino a prepararnos. No solo vino a salvarnos, vino a prepararnos para vivir una vida como Dios espera que vivamos. Pero además dice el versículo 14, la última parte, a purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra celoso significa apasionado, entusiasta o propiamente celoso. Cuando vemos esta palabra aquí, celos, no se refiere al deseo carnal de querer controlar algo. A veces los seres humanos pensamos, como yo en mi tiempo, antes de ser cristiano y a los principios de mi vida cristiana, pensaba que era un hombre precavido en relación a quienes convivían conmigo. Pensaba que en esa precaución trataba de cuidarlos, pero en realidad trataba quizás de controlarlos. No habla de ese control aquí, que es un deseo carnal, sino habla de lo apasionado o de lo entusiasta que debe ser el creyente, redimido por la sangre del Señor Jesucristo, para procurar hacer siempre el bien. A eso se refiere el término celoso. Un hombre o un creyente apasionado, entusiasta para hacer siempre el bien, para procurar hacer lo recto, para practicar lo que la palabra de Dios le dice. Y al hacer esto, no buscando su propia gloria, sino buscando la gloria de Dios en su diario vivir. Hermanos, hoy en día el desbordamiento social, donde el hombre generalmente se ha revelado a toda autoridad y donde vemos a la autoridad abusando de su poder, hace que no haya
respeto por los demás. Pero ese desbordamiento social no solamente ha permeado esa área, sino que ha permeado el ambiente cultural, en donde se nos obliga casi a aceptar todo tipo de desvío moral como algo normal. Pero ha ido más allá. Ese desbordamiento social ha afectado el ámbito, pudiéramos decir, religioso. Hoy más que nunca, precisa que los creyentes, usted y yo, mantengamos ese celo, ese entusiasmo, esa pasión por hacer el bien, viviendo una vida que marque la diferencia en este mundo y que dé gloria a Dios, nuestro Salvador. Creo que en eso estaríamos de acuerdo, en que esa gracia que se manifestó para salvación, también se manifestó para prepararnos, para enseñarnos a vivir una vida, como dice ahí el versículo 12, una vida sobria, justa y piadosa. Y vino a prepararnos para ser celosos de buenas obras. Creo que ahí no tendríamos ningún problema y podríamos estar de acuerdo todos los creyentes. Pero tal vez nos preguntamos, ¿qué tipo de bien y cómo podríamos practicar las obras que Dios nos pide? ¿A qué tipo de obras se refiere Dios en las que vino a prepararnos? Esas obras que dice Efesios 2:10 que fueron anticipadamente preparadas para que anduviéramos en ellas. ¿A qué tipo de obras? Viendo lo que dice Pablo en esta epístola y siguiendo el hilo del capítulo 1, el versículo 15 y el versículo 16 nos ayudan un poco. Dice el versículo 15 del capítulo 1, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De tal forma que, siguiendo el hilo de esto, estos hombres no vivían de acuerdo a lo que la palabra de Dios les decía. No estaban dispuestos a hacer el bien. Por lo tanto, no estaban, como dice la Biblia, estaban reprobados en todo lo bueno. Y ahí es donde tenemos que pensar nosotros, ¿a qué obra se refiere Pablo aquí? De las que debemos nosotros practicar. Siguiendo el hilo, hermanos, Pablo comienza diciendo en el capítulo 2, los primeros 9 versículos, dice, o los 10 versículos, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y solo le voy a dar lectura porque es un pasaje muy amplio y tiene muchas cosas importantes. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos, hablando de los hombres maduros, sean sobrios. Y la palabra sobrios aquí no es la misma que aparece en el versículo 12. Aquí es otra palabra, es la palabra nefalios, que tiene que ver con una mente controlada, una mente sana. Que sean sobrios, serios, no que tengan la cara dura, no, sino que tomen con seriedad su compromiso con Dios, que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Los ancianos deben comportarse de esta manera. Y esto es bueno, y es en lo que deben ser apasionados, dice Pablo, y en lo que deben ser como entusiastas. Y luego sigue diciendo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, lo cual no solamente tiene que ver con el modo de vestir. Hay escritores que dicen que lleva el sentido de como si las mujeres fueran las sacerdotisas del templo, las guardianas del templo.
Así deberían comportarse. Indudablemente tiene que ver no solamente con su cercanía con Dios, sino tiene que ver incluso con su manera de vestir. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como vemos, hermanos, estas buenas obras tienen que ver con hacer lo bueno, y lo bueno está marcado en estos versículos primarios o primeros. Cómo deben comportarse los hombres maduros, cómo deben comportarse las mujeres, pero también cómo deben comportarse los jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a ser prudentes. Y aunque pareciera muy corto lo que se está diciendo de los jóvenes, esta palabra tiene mucha profundidad también, porque habla de la manera prudente en la que ellos deben conducirse en esta vida en todos los aspectos. Pero no solamente habla a los varones maduros, a las mujeres, a los jóvenes, sino al mismo predicador, al mismo pastor, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero sigue diciendo Pablo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer en la obra de Dios, sino tenemos que pensar en lo que yo debo ser para Dios. Y Dios me dice cómo debo conducirme y me marca tantas características buenas que yo debo practicar. A eso se refiere cuando dice la Biblia que debo ser celoso de buenas obras, que sea apasionado, que sea entusiasta en ser una persona sobria, en ser una persona prudente, en ser una persona sana en la fe, en el amor y en la paciencia. Que las ancianas aprendan a ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que sean cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos. Pablo habla en este aspecto que los ancianos deben mantener una conducta digna y un carácter firme como cristianos. Que las ancianas deben mostrar la presencia de Dios en sus vidas, tanto en su vestir como en su actuar. Y de la misma forma los jóvenes deben vivir de manera prudente en su plenitud, tanto como los predicadores, tanto como los esclavos. Y poniéndola en el contexto actual, sería aquellos que tenemos un trabajo. El pastor se dedique a trabajar en la obra de Dios. Que el empleado se dedique a cumplir con su jornada, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, ese Salvador que vino en carne a este mundo, que dejó su gloria para venir a ser semejante a los hombres. Ese Salvador que es el Dios encarnado, 100% Dios y 100% hombre, es el que nos ha tendido su mano para salvarnos. Y una vez salvos, nos invita a vivir para Él. Ese Salvador que murió en la cruz y resucitó al tercer día para garantizar nuestra salvación, es el mismo Salvador que nos pide que nuestro celo, que nuestro entusiasmo y que nuestra pasión estén fincados siempre en hacer lo bueno, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador.
¡Qué bendición! Que la palabra de Dios no es muda para nosotros, es viva y es eficaz. ¡Qué bendición que Dios nos marca el rumbo de cómo debemos vivir la vida cristiana! ¿Saben una cosa, hermanos? A veces pensamos que una buena obra es hacer cosas en la obra de Dios. Y no está mal. Eso es bueno. A veces queremos mostrar nuestra espiritualidad haciendo cosas, pero todo lo que Dios nos pide en su palabra no es hacer cosas como las que estamos acostumbrados a hacer, sino hacer cierto tipo de persona. Y creo firmemente que es la mejor obra buena que nosotros podemos hacer. Ser obedientes a la palabra de Dios. Ese Salvador que vino al mundo pagó por usted y pagó por mí. Y vino a enseñarnos cómo vivir para Dios. Cómo debemos vivir la vida cristiana. La gran ceguera de la humanidad está en el hecho de no reconocer que en Cristo está la salvación y la vida eterna. Pero la gran ceguera en el cristianismo, me parece a mí que está en el hecho de pensar que se tienen que hacer cosas para mostrar su espiritualidad sin ser el tipo de persona que Dios espera que sean sus hijos. Para muchos, Jesucristo solamente es religión, pero para una gran mayoría, Cristo es el Salvador. Porque Él es el Salvador que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa salvación provista por Dios que le costó la vida a su Hijo, Jesucristo, la cual entregó en la cruz por ti y por mí, fue suficiente para que cuando nosotros, arrepentidos de nuestros pecados y por fe aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, fuese hecho una realidad. Por lo tanto, hermanos, mientras el Señor viene por nosotros, animémonos y estimulémonos a vivir en santidad para Dios. Estimulémonos y animémonos para vivir sirviendo al Señor, siendo obedientes a su palabra. Como Él nos dice en esta porción, que los hombres sean de esta forma, que las mujeres sean de esta forma, que los jóvenes sean de esta forma, que los predicadores sean de esta forma, que los siervos sean de esta forma. Porque Él vino a preparar un pueblo para vivir sobria, justa y piadosamente, y para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras, apasionado, entusiasta en hacer el bien. Dos cosas te invito a considerar en esta mañana. Si Cristo es tu Salvador, como seguro lo es, te pregunto, ¿qué tan agradecido estás por el hecho de que Él te haya salvado? ¿Qué tan agradecido estás? ¿Y cómo muestras tu gratitud a Él? Si Cristo es tu Salvador, ¿cuál es la forma en la que tú como creyente estás viviendo tu vida cristiana? ¿Estás viviendo conforme a lo que su palabra nos enseña? ¿O la estás viviendo de una manera religiosa? La respuesta es tuya, porque solamente tú sabes cómo estás. Pero en esta mañana, tarde ya, yo te invito a considerar que ese Salvador que vino al mundo
te vino a enseñar a qué debías renunciar y cómo debías vivir para Dios. Por lo tanto, la respuesta que Dios espera de ti es personal. Cada uno ha de responder al Señor conforme entienda lo que Cristo es para él. Yo te invito a orar en esta mañana. Te invito a considerar a la luz de lo que hemos estudiado, ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Qué tanto te apasiona y te entusiasma por hacer el bien? Es decir, por hacer lo que Dios te dice aquí. Esa doctrina práctica que Él menciona en su palabra. Si tú no lo estás haciendo, debes pedirle perdón a Dios. Si lo estás haciendo, te estás esforzando, agradécele a Dios y pídele que te ayude más. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que Él vino a este mundo para salvarte a ti. Pero tú necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptarlo por fe en tu corazón como el Salvador de tu vida. Dios te espera con los brazos abiertos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor y tu bondad. Cualquiera que sea nuestro pensamiento, Señor, y lo que podamos entender de lo que es la vida cristiana, podemos ver en tu palabra que la venida de Cristo como el Salvador de este mundo no solamente fue para rescatarnos de la condenación del infierno, sino para enseñarnos cómo debemos vivir para ti, para enseñarnos aquello que debemos renunciar y enseñarnos lo que debemos acoger en nuestra vida. Vino para prepararnos para ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Y qué mejor buenas obras podemos hacer que ser obediente a tu palabra de cómo pides tú que sean los hombres, las mujeres, los jóvenes, los predicadores, los siervos, de cómo debemos comportarnos en esta vida a la luz de tu palabra? Tú nos conoces, conoces a cada uno de nosotros. Yo solo te pido, Señor, que tú obres en nuestro corazón y que la decisión que tomemos de vivir para ti sea en base a que en realidad entendemos que Cristo es nuestro Salvador y que ese Salvador vino a enseñarnos cómo podemos vivir para ti. Y si acaso hubiera alguna persona que no te conoce, que no tiene a Jesucristo como tu Salvador o su Salvador, que tu Espíritu Santo le ayude a abrir su corazón y que en este momento el arrepentido y por fe acepte a Jesús como su Salvador. Dios, en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Estimados hermanos, muchísimas gracias por el tiempo que me han prestado y la atención que me han prestado. Dios les bendiga. Cuídense, por favor.